Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Somos Sanguis et Aqua, dos fieles católicos. Hasta ahora hemos visto en nuestros programas cómo Satanás, por medio de sus secuaces, los enemigos de Dios y de la Santa Iglesia Católica, ha intentado a lo largo de los siglos borrar el nombre de Dios de la faz de la tierra, para arrastrar consigo a la humanidad a la perdición eterna. Para conseguirlo, los enemigos de la fe han atacado la figura y el poder del papado, hasta lograr situar ilícitamente en el trono de San Pedro a uno de los suyos, al falso profeta anunciado desde tiempos inmemoriales. Hemos tratado de desentrañar los engaños que han propiciado la toma de poder de este usurpador. Sin embargo, el papado no ha sido el único punto de ataque del enemigo, pues este no es la única piedra que sostiene la Santa Iglesia. La Santa Iglesia Católica está cimentada sobre la piedra angular de Cristo, su Creador, que la sostiene por medio del Santísimo Sacramento del altar, la Santa Misa, que es la materialización de la nueva alianza establecida entre Dios y los hombres. Si esta alianza se rompe, la Iglesia y la humanidad entera caerán. Los enemigos de la fe lo supieron desde el principio, y por ello no han cesado de intentar destruir este gran regalo otorgado por el cielo para la salvación de las almas. Es por ello que en esta serie de programas, y si Dios quiere en sucesivos, nos centraremos en explicar la verdadera naturaleza de la Santa Misa tradicional y en defender el culto de la nueva alianza establecido por el Señor de todos los ataques que ha ido recibiendo a lo largo de los siglos. En este primer capítulo nos adentraremos en el misterio del Santísimo Sacramento del altar, y en los sucesivos trataremos de mostrarles la grandeza que encierra la celebración del sacrificio de la Santa Misa en su modo tradicional, es decir, como siempre se ha celebrado durante aproximadamente 2000 años, hasta su supresión e implantación del Novus Ordo Missae en 1969 por Pablo VI, bajo las directrices del Concilio Vaticano II. La reforma litúrgica y todo lo que implica la trataremos Dios mediante en futuros programas. Comencemos pues con el programa de hoy. Al igual que en el Antiguo Testamento, Dios mismo estableció detalladamente la forma en la que quería ser adorado, explicando los distintos ritos, sacrificios, ministerios, ornamentos, utensilios e incluso hasta la forma del templo, con indicaciones y normas tremendamente estrictas, aun cuando se trataba de un culto que simbolizaba aquel que nuestro Señor establecería después. Es lógico pensar que en el nuevo culto, fruto de la nueva alianza de Dios con los hombres, todas estas cuestiones de forma no serían para nada cuestiones secundarias o indiferentes, porque no estaríamos hablando ya de un símbolo, sino del sacrificio con mayúsculas de Dios Hijo ofreciéndose al Padre en unión con el Espíritu Santo para la salvación del mundo. Es lógico pensar que la Santa Misa debe ser celebrada, si fuese posible, de un modo infinitamente más solemne y riguroso que los ritos que se realizaban en el Antiguo Testamento en el Templo de Jerusalén, porque estamos hablando de una realidad infinitamente superior a la que allí se trataba. Es dogma de fe que nuestro Señor instituyó la Santa Eucaristía durante su última cena. Pero ¿cómo fue el culto establecido por el Señor? ¿Se parece en algo a lo que hoy celebramos? En el Antiguo Testamento, Dios Padre establece y dicta a Moisés las normas que regirán el culto por medio del cual él mismo quiere ser adorado. En el libro del Éxodo, capítulo 25, versículos 8 y 9, Dios Padre dice a Moisés: Me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo haréis conforme al modelo de la morada y al modelo de todo su mobiliario que yo voy a mostrarte. Y en el versículo 22 añade: Allí me encontraré contigo, desde encima del propiciatorio, de en medio de los dos querubines colocados sobre el arca del testimonio, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Este santuario, cuyas medidas, materiales y métodos de construcción fueron determinados por Dios, tal y como se dice en el libro del Éxodo, llegó a su máximo esplendor con la construcción del Templo de Jerusalén. En él se debía realizar un culto sacrificial para el perdón simbólico de los pecados ordenado por Dios mismo y definido en el libro del Levítico.
Este libro se llamaría así por considerarse un auténtico ritual con especificaciones prácticas para la tribu de Leví, los cuales fueron consagrados como porción escogida del Señor y linaje sacerdotal a su servicio. Todo este culto sacrificial era una imagen del sacrificio redentor de Cristo. Pero el Señor no sólo estableció un culto sacrificial, la alianza sellada en el Sinaí implicaba que todo el pueblo debía conocer y cumplir la santa ley de Dios, tal y como se dice en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 7. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Dios. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Esta era la condición indispensable de la antigua alianza, el cumplimiento de la santa ley de Dios, que condicionaba la presencia de Dios entre ellos, en su templo. En el libro del Levítico, capítulo 26, versículos 3 y del 11 al 16, Dios dice claramente: Si camináis según mis preceptos y guardáis mis mandamientos, poniéndolos en práctica, estableceré mi morada en medio de vosotros y no os rechazaré. Me pasearé en medio de vosotros y seré para vosotros Dios, y vosotros seréis para mí un pueblo. Pero si no me escucháis y no cumplís todos estos mandamientos, si despreciáis mis preceptos y rechazáis mis normas, no haciendo caso de todos mis mandamientos y rompiendo mi alianza, también yo haré lo mismo con vosotros. De esta manera se hacía imprescindible el conocimiento y cumplimiento de la santa ley de Dios por todos y cada uno de los miembros del pueblo, para que Dios permaneciese con ellos. En caso contrario, Dios les abandonaría a su suerte. De este modo, paralelamente al templo, se establecieron sinagogas repartidas por todo el territorio de Israel, cuya misión era formar al pueblo por medio del estudio de la palabra de Dios contenida en el Pentateuco, llamado por ellos la Torá, cumpliendo así el mandato de Dios de recordar sus mandamientos e instruir a las nuevas generaciones. Nos explica el por entonces cardenal Ratzinger en su obra El espíritu de la liturgia. La sinagoga no era únicamente el lugar de la instrucción, una especie de sala para la instrucción religiosa, sino que siempre estuvo orientada hacia la presencia de Dios. Pero para los judíos esta presencia de Dios estaba estrechamente vinculada al templo. De hecho, el arca de la alianza, el único objeto que podía ocupar el Santo de los Santos, era entendida como un trono vacío sobre el cual se posaba la nube de la presencia de Dios. En ese sentido, el arca encarna algo así como la presencia real de Dios entre los suyos. El padre Louis Bouyer, liturgista del siglo XX, afirma rotundamente: todas las sinagogas del tiempo de nuestro Señor estaban orientadas hacia Jerusalén. Y la sinagoga, prosigue Ratzinger, estaba caracterizada por dos puntos neurálgicos. Uno de ellos es la cátedra de Moisés, de la que el Señor habla en el Evangelio. Desde ella, el rabino hace presente la palabra que Dios dirigió a Israel por medio de Moisés. Sin embargo, el cardenal Ratzinger aclara que la cátedra de Moisés no era el centro de la sinagoga, sino que el rabino, con todos los demás de la sinagoga, dirige su mirada hacia la urna de la Torá, que representa el arca de la alianza, y este hecho la convierte en una especie de presencia real, puesto que en ella se guardan los rollos de la Torá, la palabra viva de Dios. Este es el segundo punto neurálgico de la sinagoga, la palabra de Dios, que, como habíamos comprobado anteriormente, estaba orientada hacia el templo de Jerusalén, más concretamente hacia el Sancta Sanctorum, que era la presencia real de Dios con ellos. Se tienen, por tanto, en la antigua alianza dos elementos que nos son familiares: una especie de liturgia de la palabra, es decir,
la lectura y explicación por parte de los ministros ordenados de la palabra de Dios al pueblo en la sinagoga, y por otro, la realización del sacrificio en el altar, situado ante la presencia del Señor en el templo de Jerusalén, de una víctima ofrecida por quienes buscaban la expiación de sus pecados, que es básicamente la liturgia eucarística en figura. Nos explica el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 9 al 12, con respecto al culto de la antigua alianza. Todo ello es una figura del tiempo presente, en cuanto que allí se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al adorador, y sólo son prescripciones carnales que versan sobre comidas y bebidas y sobre abluciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la restauración. Pero presentóse Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. En efecto, el sacrificio de Cristo en el Calvario llevó a su plenitud el plan de salvación de Dios para con la humanidad caída. Recordemos la terrible situación en la que se encuentra la humanidad por haber desobedecido voluntariamente al Señor desde sus orígenes. Explica el Catecismo Mayor de San Pío X en los puntos del 20 al 23 del resumen de la historia de salvación. Adán y Eva perdieron la gracia santificante, la amistad de Dios y el derecho a la bienaventuranza, quedando esclavos del demonio y merecedores del infierno. El Señor pronunció contra ellos la sentencia de muerte, los desterró de aquel lugar de delicias y los lanzó afuera a que se ganasen el pan con el sudor de su frente entre innumerables trabajos y fatigas. El pecado de Adán propagóse luego a todos sus descendientes, excepto María Santísima, y es aquel con que todos nacemos y se llama pecado original. El pecado original mancha nuestra alma desde el primer instante de nuestro ser, nos hace enemigos de Dios, esclavos del demonio, desterrados por siempre de la bienaventuranza, sujetos a la muerte y a todas las demás miserias. Pero Dios no desamparó a Adán y a su descendencia en tan desdichada suerte. En su infinita misericordia les prometió luego un Salvador, el Mesías, que había de venir a librar al género humano de la servidumbre del demonio y del pecado y a merecerles la gloria. Esta promesa la fue Dios repitiendo en lo sucesivo otras muchas veces a los patriarcas y por medio de los profetas al pueblo hebreo. Promesa de salvación simbolizada en el culto sacrificial del Antiguo Testamento. Prosigue el Catecismo Mayor en sus puntos 105 y 107. La ofensa hecha a Dios por el pecado era infinita, y para satisfacer por ella se requería una persona que tuviese un mérito infinito. Era pues necesario que los méritos fuesen de valor infinito, porque la majestad de Dios, ofendida por el pecado, es infinita. Se requería, por tanto, llevar a cabo un acto de mérito infinito para salvar a la humanidad de la tiranía del demonio y de los terribles tormentos que les esperaban por toda la eternidad. Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. Libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 3. Ninguna criatura manchada por el pecado era digna de tal cosa, y la humanidad se encontraba condenada para siempre. Era necesario que Dios mismo se ofreciese para saldar nuestra deuda, y así, llegado el momento culminante de la historia, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, se encarnó en el seno de la Santísima Virgen y se hizo hombre. Nos explica el Catecismo Mayor de San Pío X en el punto 106. Era pues menester que Jesucristo fuese hombre para que pudiese padecer y morir, y que fuese Dios para que sus padecimientos fuesen de valor infinito.